Niños, escuchamos a nuestros padres y a los que nos rodean hablar de Dios. Aun que no sean cristianos, aun que no le tengan en el corazón, la gente habla de Dios. La gente dice frases como, si Dios quiere, gracias a Dios, que Dios nos ayude. Mi abuelita decía, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Otros dicen, al que madruga, Dios lo ayuda. Así que todos hablan de Dios. En cada cultura hay una idea de Dios. Aún la gente famosa, sin conocer a Dios, habla de Él. Mahatma Gandhi decía, Dios tiene un camino para que cada uno de nosotros siga, para que podamos encontrarnos con Él. Interesante. Dios tiene un camino para que cada uno de nosotros siga, para que podamos encontrarnos con Él. La Madre Teresa, tan famosa, decía, Dios no nos exige cosas imposibles, sino que hagamos lo que podemos. Él hará el resto. Leonardo da Vinci decía, aquel que en verdad conoce su arte puede ver a Dios en él. Y C.S. Lewis, famoso cristiano, el escritor que hizo las crónicas de Narnia, sí tuvo un encuentro con Dios después de haberle negado por muchos años. Él dijo, Dios no está interesado en que seamos felices. Él está interesado en que seamos buenos. Haciendo el bien, seremos felices. Qué sencillo. Dios no está interesado en que seamos felices. Está interesado en que seamos buenos. Haciendo el bien, seremos felices. Así que todos han hablado de Dios, porque todos tenemos un espíritu y una conciencia. Y desde dentro de nosotros la realidad de Dios y su existencia se hacen presentes. En Romanos capítulo 1, en el versículo 19, San Pablo le escribe un tremendo pasaje a los romanos y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, aleluya, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. San Pablo dice, Dios nos viene hablando desde el principio de su poder, de su autoridad y de su gloria a través de las mismas cosas creadas, de tal manera que el hombre no tiene excusa en negarle. En el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De pronto el hombre se aleja de la idea de Dios y de la reverencia que de niños nos causa la creación y comienza a razonar y a tratar de llevar su propia vida y hace a Dios a un lado. Pero la verdad es que Dios está presente en las cosas creadas. En el Salmo 19:1, el salmista David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nos paramos ahí en el muelle y miramos el atardecer, decimos, wow. Aún desde el patio de nuestra casa o desde la calle, miramos el amanecer y decimos, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. David agrega en el Salmo 8, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y más adelante, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Siendo Dios maravilloso y poderoso, se toma el tiempo para visitarnos, para revelarse a nosotros, para escuchar nuestra oración y para amarnos. Volviendo a Romanos capítulo 1, en el versículo 20 dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, no solamente estas cosas, las cosas invisibles de Dios como su amor, su cuidado por nosotros, todas las cosas de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia de las Américas
lo pone de esta manera: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Miramos el amor de Dios en la naturaleza, en las aves, en los peces, en el mar, en tantas cosas. Los atributos invisibles de Dios se hacen presentes en las cosas que podemos observar y mirar. La Biblia, Dios habla hoy, dice: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Escuche, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Quien tiene una Biblia al menos ha leído Génesis 1:1. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que la Biblia me habla es de que Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no trata de explicar o de tratar de darnos a entender la existencia de Dios. La Biblia la da como un hecho. Dios existe y Él ha hecho todas las cosas. Nos habla de Dios como alguien que es real, como alguien que entendemos que existe y que vive porque se ha revelado a nuestro corazón. Nos habla de Dios como alguien de quien ya sabemos que existe. Y aún aquellas personas que se mantienen negando la existencia de Dios, si son sinceros y buscan dentro de ellos mismos, sabrán que Dios existe. El hombre razonable, sostiene San Pablo, sabe de Dios. El hombre duro de corazón, el hombre necio, le niega. Pero el negarlo no afecta la existencia de Dios. Se debate, por ejemplo, si Einstein creía en Dios o no creía. Algunos dicen, bueno, era un judío, tiene que haber creído en Dios. Pero se asombrará usted que un gran porcentaje de los judíos en este momento no creen en Dios. Niegan la existencia de Dios a pesar de ser pueblo de Dios. Así que algunos vienen y nos dan una frase de Einstein negándolo para poder respaldar su manera de pensar. Otros, tratando de defender a Dios, toman una frase de Einstein y la interpretan a su manera y dicen, bueno, Einstein dice, yo creo en el Dios de Spinoza, etcétera. Entonces, creí en Dios. Pero saben una cosa, sea que Einstein creyera o no creyera en Dios, Dios existe. Aleluya. Sea que Darwin creía o no creía en Dios, no afecta a Dios para nada. Lo importante es que sabemos que Dios existe, que Dios vive, que Dios es glorioso y está por encima de todos los hombres. Su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Así que el que algunos nieguen la existencia de Dios no afecta a Dios. Él es Dios, Él es real, Él es poderoso, Él tiene el control de la historia, Él tiene todo bajo sus manos. ¿Quién puede negar el aire que respiramos? ¿Quién puede negar su propia existencia? Dios es mayor que el aire, Dios es mayor que nuestra existencia, Dios es más real que todos nosotros. Bendito sea su nombre. En Mateo capítulo 16, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La gente habla y da sus conceptos de nosotros. Algunos dirán unas cosas, otros otras. Y los discípulos, los apóstoles, estaban entre la gente. Así que Jesús pregunta, ¿qué dice la gente cuando caminan ustedes entre ellos y se relacionan? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, tienes una autoridad que da temor, levanta a los muertos, hablas con autoridad, eres un profeta, eres como Elías. Otros dicen que tú eres un profeta más, un hombre de gran poder. Algunos que creían en que los muertos regresaban decían, él es Juan el Bautista. Las primeras prédicas de Jesús eran como las de Juan. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es la primera prédica de Jesús. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Pero otros le habían visto llorar, muy tocado.
Le habían visto llorar ante la tumba de Lázaro, le miraron llorar por Jerusalén, le miraban como un hombre a veces triste y decían, bueno, él es Jeremías. Y después de que Jesús escuchó todo lo que se decía de él, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la enseñanza acá no es lo que otros digan de Dios, no es lo que Einstein haya creído, o Carl Sagan, o cualquier otro famoso por ahí, científico, sabio, entre comillas, filósofo. Lo importante no es lo que ellos hayan dicho de Dios, lo importante es qué piensas tú de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Aleluya, aleluya. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Cada cual tiene su idea de Dios, pero ¿qué piensas tú de Dios? ¿Le conoces? ¿Habita tu corazón? ¿Se ha manifestado en tu vida? Si les preguntara a cada uno que me dijera una experiencia personal con Dios, ¿me podría hablar de alguna experiencia personal con Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Puedes relatar alguna experiencia con Dios? Cuando le has buscado, cuando te has apartado para Él, para ayunar y para estar delante de su presencia. Cuando has tomado tiempo para ir a algún lugar específico solo para estar con Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Cuán cercano ha estado Dios de ti? ¿Qué te ha enseñado el Señor cuando estudias la palabra? ¿Cómo ha abierto tus ojos para entender? Quien le conoce puede hablar de Él con toda naturalidad, como una persona más, como un ser más que está cerca de su vida, que se revela, que se manifiesta, que nos bendice, que nos protege, que hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Podemos hablar de Dios tan natural como hablamos de nuestros hijos. Puedo hablarles de la dulzura de Sofía, puedo hablarles de Rocío de una manera muy especial, le conozco. Puedo hablarles de Angelita por los momentos en que he tomado café con ella, o de mi hermano Melvin, pero de la manera como puedo hablar de ellos, puedo hablar de Dios. Y puedo hablar más de Dios porque con Dios se espera, es con la persona con la que más pasamos. Con Dios pasamos cada momento de nuestra vida. Con Dios pasamos cada instante de nuestra vida. El verso dice, veía al Señor siempre delante de mi Señor, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alabado sea Dios. Así que mis hermanos, Dios está delante de nosotros. Sea que usted sea consciente o no de Dios, Dios está a su lado. Dios está más cerca de usted de lo que usted piensa. Aleluya. Así que Dios tiene que ser la persona más normal y más cercana de nosotros. Y tenemos que hablar de Dios con toda naturalidad. El profeta Jeremías expresa, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace tiempo. Cuando Dios se manifiesta a nosotros, queda como un sello en nuestro corazón, una experiencia que es más gloriosa que ir a cualquier lugar o estar con cualquier otra persona. Los momentos con Dios son los más maravillosos de nuestra vida. La samaritana estuvo con él junto al pozo de Jacob y al rato de irse dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? El ciego decía, una cosa sé, estando ciego, abrió mis ojos y ahora veo. San Pablo dice, se me apareció en el camino, iba a traer cristianos para entregarlos a la muerte. En mi caso, como en muy pocos casos, yo no andaba buscando al Señor. Yo estaba tratando de desaparecer la idea de Dios, pero camino a Damasco se me apareció. Alabado sea su nombre. Cambió mi corazón, me levantó para predicar y aquí estoy predicando la palabra. Aleluya. Juan en el capítulo 1, en el versículo primera de Juan, 1:1 dice, es palabra impactante, dice, lo que era desde el principio, como Juan hablaba de Dios, hablaba inspirado, es el comentario, son las palabras de un hombre que está enamorado de Jesús. Juan escribe, lo imagino al anciano escribiendo despacio cada palabra desde el fondo del alma, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con los ojos de otra persona, no con los ojos del pastor, con nuestros ojos.
No es mi experiencia la que te hace crecer, es tu experiencia con Dios. Aleluya. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. La palabra contemplar es la expresión de una persona enamorada. Han contemplado los tremendos amaneceres, han contemplado cosas maravillosas, pues lo más maravilloso que podemos contemplar es a Cristo Jesús. Y Juan dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y la palabra verbo está en mayúscula porque se refiere a Dios. Y Juan amaba sentarse a la par de Jesús y recostar su cabeza en su hombro. Y Juan puede decir, algunos no se animaron a acercarse, pero yo necesitaba estar cerca de él. Aleluya, yo necesitaba estar cerca de él. Cuando los discípulos pensaban preguntarle algo a Jesús y no se animaban, le decían a Juan, Juan, pregúntale tal cosa, porque Juan era cercano a Jesús. Y Juan dice, aleluya, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y hace un paréntesis, porque la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Juan dice, en el principio era el verbo. Cuando nada existía, el verbo era. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Lo hemos visto. Abraham diría, estaba por allá en una tierra lejana y se me apareció Dios y me dijo, Abraham, deja tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dice, y le creí a Dios. Dios es aquel que nos hace hacer cosas locas y cosas que a veces no son razonables. Déjalo todo y me sigues. Y yo le seguí. Y me ha llamado amigo de Dios. Moisés llega a Egipto 40 años después de haber escapado porque había matado a un egipcio. Y llega y se presenta ante los judíos y les dice, el Dios de los hebreos me ha encontrado y me ha dicho que los voy a liberar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muere Moisés a los 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron. Un hombre fuerte, conforme la edad se nos viene encima, digo, Señor, gracias, porque tengo la mitad de la edad de Moisés. Y a los 120 años, Moisés seguía subiendo la montaña para ayunar 40 días delante de la presencia de Dios. No en el llano, en la montaña arriba. Y bajaba Moisés a los 90, a los 100, a los 110 años. Bajaba con toda vitalidad, no se perdía, mirando claro. Sus ojos nunca se oscurecieron y decían, así ha dicho el Señor. ¡Aleluya! Muere en el monte, en el lugar donde se reunía con Dios. Y se aparece Dios a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, sigue su obra. Los reyes llaman al profeta Amós y le dicen, vidente, vete de aquí, ve a profetizar a otro lado, no hables acá. Y Amós en el capítulo 7, verso 15 les dice, Jehová me tomó detrás del ganado. Aleluya, estaba guiando el ganado. Estaba trabajando, no estaba orando, pero estaba en su presencia. Era consciente de su gloria. Me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que quieras o no quieras, escucha palabra de Jehová. Juan el anciano dice, Jesús se me apareció en Patmos, en medio del lugar más horrible, una cárcel para las peores personas. Fui enviado a la isla a morir y ahí Jesucristo se apareció a mi vida. Cada uno de nosotros puede decir que ha tenido un encuentro con Dios que cambió su vida. A veces le pedimos a alguien,
¿Podría usted hablarnos, darnos su mensaje, algo? Y la gente dice, no sabría qué decir. ¿Cómo que no? Si conoces al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús, y habita en tu corazón, tienes mucho que decir. Hay un hombre llamado Melvin Floyd, ¿verdad? Que no es el único Melvin el que está ahí sentado. Y él dice, he estado en ambos lados del cerco, como miembro de pandilla y como policía. He visto la tragedia, el prejuicio permanente. He visto daños de la propiedad, las vidas perdidas. He visto la muerte como resultado del pecado. Todo mi concepto de la vida ha cambiado desde que Cristo vino a mi vida. Y en mi carácter de policía cristiano, ahora veo las cosas muy diferentes. En todas mis tareas estoy constantemente consciente de que debo compartir ese maravilloso plan de Dios para salvación de otros, mientras continúo patrullando las calles para Dios. Alabado sea su nombre. Hay tantos testimonios que es difícil. Alguien relató un momento en la vida de un excriminal llamado Leo de Giancarlo. Y él dice, paseándose de un lado para otro dentro de la celda de la prisión, Leo D'Arcangelo se hallaba profundamente turbado. ¿Quién no lo estaría teniendo que enfrentar lo que él tenía que enfrentar? Cuando era niño de 11 años, había arrebatado el bolso a una dama en el interior de un apretujado trolebús. Ese fue el comienzo. 5 años siguieron de robos antes de su primer arresto a los 16 en el interior de un gran almacén de Filadelfia. Poco después de haber sido puesto en libertad, comenzó a distribuir heroína. Comenzó lo que parecía una serie interminable de arrestos. Noviembre de 1954, uso y posesión de drogas. Enero del 55, carterista. Poco después en Los Ángeles, Leo fue arrestado por transgredir las condiciones de la fianza. Mientras se paseaba en su celda, notó unas líneas garabateadas en la pared. Y esas líneas escritas por alguien decía, cuando llegues al final de tu carrera y esto aflija tu mente y cuando parezca que no hay otro camino de salida sino lamentarse, vuélvete a Jesús, pues a Él es a quien debes conocer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto lo hizo pensar, este es el final de mi carrera. ¿Qué es lo que he obtenido que puedo exhibir de todo ello? ¿De qué me puedo enorgullecer? Nada, excepto de un pasado miserable y un futuro peor. Y ahí dice, Jesús, te necesito. He hecho una ruina de mi vida. Este es el fin de mi carrera. Y por mucho que llorara, eso no va a cambiar mi pasado. Jesús, si puedes cambiar mi vida, hazlo por favor. Ayúdame a ser diferente el mañana. Por primera vez Leo sintió algo parecido a la desesperación. Puesto en libertad de la prisión en septiembre del 58, obtuvo su diploma en la escuela secundaria. Se graduó en el college, aleluya. En la actualidad se encuentra en trabajo activo en las prisiones y como predicador en las iglesias, reuniendo a la juventud y hablándoles de Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? John McDowell nos habla de Charles Schulz. Creo que fue el que hizo el muñequito, la caricatura amarilla. Ahorita me acuerdo. Charles Schulz, el pajarito muy, más o menos, casi llega al manito. Pero él dice, ¿quién? No, Piolín. Será Piolín, ok. O Tweety en inglés, ok. Ajá, ese gran caricaturista. Crecí como hijo único, dice, y mi mamá murió la misma semana que me enrolaron. Antes de entrar a las Fuerzas Armadas, conocí a un ministro de una congregación local. Comencé a asistir a los servicios de la iglesia. Mientras me
más pensaba respecto al asunto durante los estudios bíblicos, se hizo el convencimiento de que yo realmente amaba a Dios. Dice, no puedo señalar un tiempo específico cuando encontré a Jesús, pero quiero decirles que Él habita en mi corazón. Siento una constante gratitud a Dios por su paciencia conmigo y con todos nosotros. No puedo menos que sentirme feliz cada vez que leo las cosas que Jesús hizo, y estoy más y más convencido de la necesidad de seguirle. Esto es lo que Jesús significa para mí. En Él podemos ver a Dios y comprender sus sentimientos para con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! David Taylor dice, olvidar a Dios. Esa fue la actitud que desarrollé cuando tenía 14 años. Olvidar a Dios. Pero cuando estaba en el colegio llegué a pensar que la vida no era otra cosa que envejecer y morir. Cansado, aburrido. No había forma de buscar a Dios. No tenía una motivación. Una noche comencé a leer el Nuevo Testamento. Esa noche oré. Jesús, si tú estás allí afuera y esta es tu historia, ven a mi corazón, quiero conocerte. La paz y el gozo inundaron mi alma y cuesta describirlo. Dios cambió mi vida. Sé, a través de los grandes y pequeños cambios que he encontrado la realidad de Dios. Estoy en contacto con Él. Alabado sea Dios. De todas nacionalidades. En Berlín, Alemania, dice Christian Nietzsche, el suicidio parecía ser la única solución. Cuando comenzaron a llegar los grandes problemas, no los podía resolver. Mi vida llegó a ser tan carente de significado que llegué a la conclusión de que o bien Dios no existía o Él estaba burlándose de mí. En mi desesperación comencé a leer a Nietzsche, Sartre y otros filósofos que creían que Dios había muerto, pero esto no me satisfacía. Una amiga comenzó a hablarme respecto a una nueva relación que había logrado con alguien especial. ¿Quién es? Jesucristo. Mediante la oración, lo invité a venir a mi corazón y tomar mi vida. Cristo vino a mi vida. Ahora mi vida tiene significado. Todavía tengo problemas, pero por medio de Cristo los enfrento y los resuelvo. Me alegro de haberme rendido a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por último, quisiera compartirles de un judío. Dice, estaba en la sinagoga, tenía tantas preguntas. ¿Le importa realmente a Dios qué clase de platillos consumo? ¿Qué importancia tiene si ayuno y observo las tradiciones judaicas? ¿Es eso lo que significa la vida nada más? ¿Dinero, materialismo, popularidad? Leí en las Escrituras que Dios enviaría un sacrificio perfecto para hacer expiación por mis pecados, un llamado Mesías. Pero ¿cómo podría saber quién sería el Mesías? Entonces, en la Biblia hebrea, vi todas las señales que lo identificaban, tales como que nacería en Belén de Judea. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Nacería de una doncella virgen. Aleluya. Moriría crucificado. Se levantaría de entre los muertos. Y este niño judío, no siendo religioso, a solas en su propio cuarto oró, Mesías. Aleluya, aleluya, aleluya. Mesías, si estás allí, ven a mi corazón y a mi vida y límpiame con tu preciosa sangre. Fue como estar dentro de un cuarto oscuro y que alguien encendiera repentinamente la luz. Dios, que había estado a 1.000.000 de kilómetros de distancia, de pronto estuvo más cercano a mí que mi propia madre, mi propia hermana, mis manos o mi aliento. Finalmente encontré la paz y el propósito y el gozo y la realidad que había estado buscando. Alabado sea Dios. Aleluya. Estas son algunas historias de personas que han conocido a Jesús. Estando solo, alcoholizado, lleno de miedo y decepción, tenía 15 años, oré. Dios, yo sé que existes, pero no sé dónde encontrarte. Aleluya. Cada uno de nosotros debe estar listo para dar un paso adelante y hablar con ese Dios personal.
ese Dios que es único, ese Dios que es real, ese Dios que se manifiesta en nuestra vida. Dios habló a mi corazón. Yo estoy ahí, a 2 cuadras. Comenzaba la iglesia Clínica de Almas en Atillo. Una carpa, piso de tierra. Pasé adelante y sin recordar la predicación que escuché ese sábado de Semana Santa, pasé adelante y le di mi vida a Cristo. Aleluya. Jesús está en tu corazón, me dice una muchacha cuando me lleva aparte. Tu vida es otra. No volverás a ser el mismo. Aleluya. Salí de la iglesia. Esta gente cree que por hacer una oración ya uno va a cambiar. Esta gente cree que por eso ya yo soy otro y que Dios habita en mi vida. Y me fui a acostar bravo. Y les he contado muchas veces cuando al otro día sirvieron el almuerzo. Por primera vez en mi vida cerré los ojos para dar gracias a Dios. Y cuando cierro mis ojos, toda mi vida estaba inundada de la presencia de Dios. Y ya no oré por los alimentos. Comencé a llorar y a llorar y a llorar de felicidad. Cristo estaba en mi corazón. Quería tener un megáfono que llegara a todo el mundo y se tradujera a todos los idiomas. Un mensaje sencillo que decía: Cristo es la única realidad. Solo Cristo puede llenar nuestra vida. Solo Cristo puede llenar nuestra alma. Aleluya. Licor, bailes, fiestas con amigos, manifestaciones de rebeldía. No fumaba, pero le pasaba a mi abuela con un cigarro delante para hacerla sufrir, el pelo largo, una vida de rebeldía. En un instante Cristo entró y lo cambió todo. Aleluya. Había sufrido, había ido a los adventistas, a los testigos de Jehová, estuve con los gnósticos. Estando con los gnósticos, practiqué salirme de cuerpo y me salí 2 veces del cuerpo. Aleluya. Nada de eso llenó mi vida. Estaba desesperado por el Dios verdadero. Y cuando llegué al lugar donde Él estaba y le entregué mi corazón, mi vida es otra. Y daría mi vida entera por Él. Y no me canso de predicar su palabra. Aleluya. Estando orando, el Señor me dice: deja todo y me sigues. Déjalo todo. Y yo dije: ¿de dónde voy a sacar plata para darle a mi hermana? Mamá había muerto y ahora había que dar dinero a la casa y otras cosas. Eran 100 colones en el año 78. Deja todo y me sigues. Y cada vez que venía ante Dios: deja todo y me sigues. Y venía ante Dios: deja todo y me sigues. No me dejaba orar, no me dejaba adorar, nada. Cada vez que me arrodillaba y venía ante Él: deja todo y me sigues. Hasta que un día le dije: Señor, el 1 de enero del año 82, el 1 de enero, dejo todo. Y no sé qué va a pasar conmigo, pero te voy a obedecer. Lo dejé todo. Estaba solo en una casa. No cocinaba arroz. Aprendí a hacer arroz hace un año. Y ahí pasaba, con lo que podía hacer, el cafecito, alguna cosa, orando. Y llega un pastor a Costa Rica que era amigo de Gigi Ávila y estaba en su equipo. Y me contaba cómo Gigi Ávila, después de las campañas, había que alzarlo para llevarlo al carro y se desmayaba y había que revivirlo. Tanto era el poder de Dios en su vida que su cuerpo no lo toleraba. Él estaba en ese equipo. Y le dije: Luis, ¿qué hago ahora? No estoy trabajando. Dios me dijo que dejara todo. ¿Qué hago? Y me dice: estudia la palabra. Solo estudia y escribe. Estudia y escribe. Mi mesa con la palabra de Dios. Leyendo la Biblia, aprendiendo de la Biblia. A los 10 meses llegué a un pueblo donde no había iglesia. Comenzamos a trabajar y Dios comenzó a traer la gente. Mi gran deseo era contarle al mundo la única solución que hay para el hombre. Se llama Cristo Jesús. Cada uno conoce a Dios de diferentes formas. Yo lo conozco como el Dios que transforma mi vida. Si me dicen haga un párrafo de Dios, sería este: le conozco como el Dios que transforma mi vida, el que le da sentido a mi existencia. Cuando todo falla, Dios no me fallará. El que perdona todos mis pecados y me liberta de la oscuridad. Es el Dios que me llamó y me sostiene. Aleluya.
El Dios fiel que no me abandonará jamás, aunque mis sentimientos y emociones no sientan nada, sé que Dios está ahí. Aleluya. Es el Dios que me ama tanto, que me invita a venir a su presencia a cada instante y adorarle. Te amo tanto que quiero que me adores. Te amo tanto que quiero que me adores, porque cuando me adoras, estás en mi presencia. Él es el Dios que se deleita en bendecirme y me sorprende. Cuida a mis hijos, cuida a mis seres especiales, mis seres amados. Se manifiesta en mi vida para bendecir a los demás. ¿Quién es Dios para ti? Para la samaritana, Él es el Dios que sabe todo de mí. Para el ciego, el que abrió mis ojos. Para el pecador arrepentido, Dios es el que me salvó. Para Daniel, Dios es el que me muestra con claridad el futuro de la humanidad. Para Juan, es el Dios que se aparece en la prisión. Para Pedro, es el que me ha hecho pescador de hombres. Para San Pablo, el Dios que me revela la verdad de su palabra y el propósito de la existencia. Para el enfermo, Cristo es el sanador. Para el deprimido, es el libertador. Para el débil, el Dios que me fortalece. Para el que está postrado, el Dios que nos levanta. Para el peregrino, es el Dios que me tiene una mansión en el cielo. Para el hambriento, Cristo es el pan de vida. Dios es real. Aleluya. Dios tiene cuidado de nosotros. No nos abandona. Para terminar, qué especial, el Salmo 145, en el versículo 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras. ¿Cuáles obras? Cada pajarito que llega al patio le alaba, cada cosa que pasa volando, cada mariposa, cada niño. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Tremendo texto, no lo leamos a la carrera. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Escuche, Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Le dice a Israel un texto más, si me permiten, Deuteronomio 4, 7 y 8. Le dice: ¿por qué? Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Dios a nosotros en todo lo que le pedimos. ¡Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Lo que nosotros tenemos como hijos de Dios y como cristianos, nadie lo tiene. El mundo no tiene nada. Cristo lo tiene todo. El mundo es engaño. Su palabra es verdad. El mundo te va a desviar por caminos equivocados y de oscuridad. Dios te guía a salvación y vida eterna.
La verdadera felicidad no es lo que tienes, no es lo que adquieres. La verdadera felicidad está en tener a Cristo en el corazón y servirle y conocerle y adorarle y amarle con todas tus fuerzas. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude y nos enamoremos de Él día a día. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias. Dios.